Hablamos acerca de los tiempos que estamos viviendo y la realidad que está viviendo la iglesia en este tiempo. Hablamos acerca de los tiempos finales. ¿Cómo está el mundo en este tiempo? Las crisis que hay, lo que se anuncia, lo que se ve. Pero también hablamos acerca de la realidad palpable de cómo está la iglesia en este tiempo. Y cuando usted prende las noticias, se da cuenta que el mundo está cada día en crisis. Y que el mundo cada día va de mal en peor. Que cada día la sociedad se va acabando. La sociedad se está cada día destruyendo por su mala forma de vivir. Pero también vemos el panorama de cómo está la iglesia. Y de cómo está la iglesia esperando la promesa, la bendita promesa del Señor, de que un día seremos arrebatados, de que un día el Señor vendrá por su pueblo. Y de cómo la iglesia se está preparando para ese gran día. Así que, haciendo como un análisis de lo que está pasando en el ambiente profético y haciendo un análisis de cómo está la iglesia, notamos que hay muchas falencias en nosotros como iglesia esperando al Señor. Y una cosa es la realidad que se está viviendo a nivel mundial, y otra cosa muy distinta es la perspectiva de la iglesia. Una cosa muy distinta es el lenguaje de fe de la iglesia, y la otra es el positivismo que hoy se ve en muchas congregaciones. Porque la fe te lleva a la esperanza viva de que Dios cambiará tu historia. Dios cambiará el curso de tu vida un día. Y lo otro es el positivismo que hoy se ha metido en muchas congregaciones, en mucha parte de la iglesia. La fe te lleva a saber que aunque hoy el mundo está de mal en peor, que aunque hoy tú estás en crisis, tú estás en dolor, tú estás en luto, en llanto, en dificultad, tu espíritu y tu alma, tu corazón están confiados en Dios, en el poderoso de Israel. Tú tienes la esperanza viva de que un día el Señor te levantará. El positivismo lo que te dice es: confiesa con tu boca que no pasa nada. Y tú ves que el mundo se cae a pedazos. Y el positivismo lo que te dice es: confiesa y solo habla cosas buenas. Todo va a estar bien. No hables que todo está mal. No, todo va a estar bien. No pasa nada. El positivismo que se ha metido dentro de la iglesia en este tiempo trata de negar una realidad palpable que se vive a nivel mundial. La fe te lleva a ver lo que está pasando, pero a creer en que Dios te levantará. Y son dos cosas muy distintas. Y quiero en esta mañana hablarles respecto a eso, porque noto dentro de la iglesia que hay mucho positivismo que nada tiene que ver con la fe. Es un tema más de falsa doctrina, de nueva era, que se ha metido en la iglesia. La fe te lleva a tener un lenguaje de confianza, de esperanza en Dios, entendiendo el punto en el que hoy te encuentras. El positivismo te lleva a tratar de negar tu realidad, a tratar de negar las cosas. Confiesa, declara, profetiza. El mundo está en crisis económica. El mundo está en crisis social.
crisis política, crisis militar, hay guerras, ayer lo vimos, hay desempleo, hay hambre, hay pestes. Esto no se puede negar, y tratar de negar esto es ir en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios habla en Mateo 24, profecías que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que en el tiempo final vendría hambre, guerra, peste, tribulación, pero que nosotros como pueblo no nos turbáramos, sino que perseveráramos hasta el final. Cuando hay una iglesia en fe, que le ha creído al Señor, sabe que es necesario que todas estas cosas pasen, y entonces no se turba, no se angustia, no se aflige, sino que mantiene la esperanza viva de que un día el Señor le levantará. El positivista lo que dice es: no pasa nada, todo va a estar bien, y debe casi un año de arriendo, está enfermo, está en crisis, y no acepta la realidad, sino que dice todo está bien, no pasa nada, negando la realidad. Una cosa es el positivismo y otra cosa es la fe. El hombre y la mujer de fe saben que todo está mal, pero dicen: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Dice: es necesario que a través de pruebas y dificultades nuestra fe sea probada. Y la iglesia en este tiempo debe entender que vienen periodos aún más difíciles, y tenemos que estar preparados. ¿Y por qué les digo que fundamenten su vida en la fe? Porque cuando el tiempo se ponga más difícil, el positivismo no va a servir de nada. Lo que va a servir es la fe. Por eso el Señor Jesús mismo le insistió a los discípulos y enseñó acerca de la fe. Y siempre el Señor Jesús mostró actos de fe. Él mismo fue el que dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. A Pedro, cuando se estaba hundiendo, le dijo: hombre de poca fe. Siempre el Señor quiso enseñarnos de la fe. Pablo fue un hombre de fe, habló de fe, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. La fe, hermano, es lo que te va a llevar a ti a perseverar hasta el final. La fe en Dios y en su palabra y en sus promesas es lo que te va a llevar a ti a soportar en el día malo, a soportar en el día de la crisis, a soportar en medio de la tempestad, a soportar en medio de la adversidad. El positivismo no te va a llevar hasta el final. Y la iglesia hoy debe empezar a caminar en el lenguaje de la fe. La iglesia hoy debe empezar a caminar en la fe. Hombres de la historia como Abraham, Moisés, Jacob y muchos más fueron hombres de fe. Se les conoce como los patriarcas de la fe, no como los patriarcas que confesaban positivismo. Son dos cosas muy distintas que hoy tenemos que empezar a poner en práctica: el lenguaje de la fe. Y esto lo digo porque he notado que la iglesia trata de ocultar la realidad en que vivimos. Y ese positivismo, ese tratar de ocultar la realidad que vivimos, es lo que ha llevado a mucho pueblo a ignorar que el tiempo profético de la venida del Señor está a las puertas. Porque mucha gente hoy, y muchos predican hoy acerca de las bendiciones, de la prosperidad, de vivir una vida en plenitud, en gozo, que
ha llevado a la iglesia a entrar en un sueño de color de rosas y que no lo lleva a poner los pies en la tierra, a entender el panorama que estamos viviendo. Conflictos bélicos a nivel mundial, crisis, hambres, pestes. Y la iglesia debe despertar, porque el Señor Jesús mismo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Erguíos significa pararse firme y levantar la cabeza, entendiendo que vuestra redención, que nuestra redención se acerca. Lastimosamente, la iglesia no está erguida ni con la cabeza levantada, sino que está dormida en un sueño, ha sido introducida en un sueño color de rosa. Hoy hay un pensamiento que se ha introducido en la iglesia, y es el pensamiento incluso de que nosotros somos más importantes que Dios, y como que Dios anda mendigando nuestro amor, al punto de que nosotros le damos órdenes a Dios, al punto de que nosotros somos los que mandamos a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Cuando el mismo Señor Jesús siempre nos habló de la voluntad del Padre, de la soberanía de Dios. Pero son pensamientos que se han metido en la iglesia y que han ido desviando a la iglesia por caminos corruptos, por caminos equívocos, y muchos son caminos de perdición. Pero en esta mañana, hermano, si de pronto tú tenías o tienes ese lenguaje de positivismo, de declarar, confesar que todo está bien, cámbialo por un lenguaje de fe. Y el lenguaje de fe te lleva a ver la realidad como está. Pero tu corazón, tu alma y tu espíritu están convencidos que el Rey de Reyes está contigo. La deuda la tienes, la enfermedad la tienes, pero tú estás convencido que el poder de Dios puede cambiar tu historia. Hay una crisis en tu familia, es real. Hay una crisis en tu matrimonio, es real. La deuda que tienes es real. La enfermedad que tienes es real. Pero también es real el poder de Dios para cambiarlo y transformarlo todo. Y tu fe en Dios, tu fe en Dios hará que el Señor cambie tu historia. Así como la fe de la mujer del flujo de sangre cambió su historia, que se fue contra la multitud, se hizo un lugar hasta tocar el borde del manto del Maestro, y el Señor Jesús lo notó. La fe, esa fe cambiará tu historia. Esa fe cambiará tu historia. Y yo creo en el poder de Dios que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu familia, que va a cambiar tus hijos. Yo creo en el poder de Dios que va a restaurar tu familia, que hoy se está destruyendo. Yo creo en el poder de Dios que va a restaurar tu economía, que hoy está mal, que hoy está en crisis. Yo creo en el poder de Dios que va a restaurar tu vida espiritual, que va a restaurar tu salud. Pero ten fe en el Señor. Ten fe, descansa en Dios. Ayer hablé con una hermana de Argentina. Le diagnosticaron un cáncer. Ella sabe que tiene cáncer y no lo niega. Ella sabe que tiene cáncer, pero su fe en Dios la mantiene firme,
orando, buscando su presencia, clamando y creyendo que pronto Dios la sanará. En ningún momento en el que hablamos ella negó su realidad, pero sí me habló que tenía fe en que Dios la iba a levantar al punto que renunció al tratamiento médico. Y dijo, si no me puse la vacuna. Y dijo, si en el momento del COVID no puse la vacuna, tampoco me haré el tratamiento porque creo que Dios me va a levantar. Eso se llama fe. Fe. Lenguaje de fe es lo que tú y yo tenemos que tener en este tiempo. Y hay crisis en las familias. Familias que están siendo sacudidas, golpeadas. Familias que se sienten hoy acabadas, quizá por una muerte que enfrentaron, quizá por una deuda. Familias que están siendo sacudidas por una infidelidad, por un divorcio o por un hijo que está en una pandilla, en una cárcel, anda con malas amistades. Es una realidad. La situación que hoy vives es una realidad. Pero tu fe en Dios es lo que te sostiene y es lo que te mantiene orando y creyendo que este año Dios cambiará tu casa. La fe en Dios, hermano, es lo que nos mantiene aquí cada mañana proclamando la palabra que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. La fe en Dios es la que aquí nos sostiene creyendo que Dios cambiará nuestra historia y que nuestras familias serán familias de Dios. La fe es lo que te tiene aquí en la mañana orando por tu hijo que hoy está en el alcohol, por tu hijo que está en las drogas, por tu cónyuge. Es lo que te mantiene orando por tu familia, creyendo que todo va a cambiar. Es la fe la que sostiene nuestra vida en Dios. Y por esa fe descansa en Dios, descansa en el Señor. Ayer hablamos que hay mucha aflicción en la iglesia. Hay problemas y hay personas que están afligidas, abatidas. Hay personas que no pueden con la vida. Y cuando usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Son dos cosas distintas. Hay gente, hermano, dentro de una congregación que ha pensado incluso quitarse la vida, que fuera mejor morir para que los problemas acabaran. Incluso le dicen al Señor: Padre, llévame pronto. ¿Hasta cuándo me vas a tener con vida para esto? Hay gente que le ha orado a Dios pidiendo que le quite la vida. Hay gente que ha pensado quitarse la vida por los problemas y por las aflicciones. Y como iglesia, cuando ignoramos que nuestro hermano está en crisis, nos volvemos indolentes. Cuando sabemos que nuestro hermano está en crisis, pero no tendemos la mano para ayudarlo. Y es lo que lastimosamente pasa en este tiempo en la iglesia. Se ha vuelto una iglesia indolente, una iglesia donde hay poca hermandad para ayudar al prójimo. Y cada persona van, se reúnen, se congregan, oran, pero se sienten solos, vacíos por dentro. ¿Sabe? Tenemos que volver a ser como esa iglesia, y siempre lo he dicho, donde había hermandad. Por eso decidimos en este tiempo abrir el grupo de oración. Decidimos, y Dios nos guió también a que abriéramos una línea de WhatsApp
Porque hay mucha gente que necesita ser escuchada. Hay mucha gente que necesita oración. Y hay tantos ministerios para hacerlo. Pero cada ministerio a veces no son tan asequibles. Tenemos que volver a ser como esa iglesia de antes. Una iglesia donde abundaba el amor, la gracia, la misericordia, la ayuda. El salmista decía: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Quizás lo que tú sientes hoy. Estás en una congregación y adoras y cantas, pero tu alma está llena de amargura y de punzadas, porque sientes que lo que tú estás viviendo, nadie más lo está viviendo. Y como que Dios se ha olvidado de ti. Como que los problemas que tú vives, solamente tú los pasas. Y hay algunos, incluso, que y ayer lo hablamos, que han descuidado su intimidad, su vida personal con Dios. Se han apartado de Dios por esa amargura en el alma y esa punzada en el corazón. Muchos amargados en este tiempo. Y dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. No entendemos a veces el por qué tenemos que pasar por momentos difíciles, por momentos de prueba. Y lo dije en la vez pasada, cuando a veces estamos en dificultades, porque lo viví, lo experimenté, muchos se acercan a decirte que si no es que estás en pecado. ¿Por qué? Porque el concepto hoy de prueba y dificultad significa pecado para la iglesia moderna. Mira la gran diferencia en la iglesia de hoy y la iglesia del ayer. La iglesia del ayer, Pablo decía que es necesario que pasemos por pruebas. El mismo Señor Jesús enseñó y le dijo a Pedro que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, pero que cuando saliera de allí le contara cómo les fue. La iglesia de hoy moderna, en su lenguaje de positivismo, ve la aflicción como pecado, lo ve mal. Pero el Señor Jesús enseñó que es necesario que pasemos por pruebas y tribulaciones, porque en la prueba y la tribulación se moldea nuestro carácter. En la prueba y en la tribulación nuestra fe es refinada como se refina el oro. Dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y es algo bonito. El salmista era un hombre de mucha fe y era un hombre que siempre buscaba el estar cerca de Dios. Y en sus salmos anteriores lo vimos que él decía: mejor es un día en tus atrios, Señor, en tu presencia. Y era un hombre muy apegado a Dios. De hecho, se le conoce como el hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, hubo un momento en que dice: mi corazón se llenó de amargura y tan torpe era yo. Pero luego dice: pero aún así yo siempre estuve allí. Aún así no me aparté de Dios, sino que estuve buscando su presencia. Aún así siempre me mantuve orando, me mantuve buscando. Y dice: y me tomaste con tu mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y el 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién más? Y dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción
es Dios para siempre. Eso se llama confianza, esperanza en Dios. Mi corazón, mi carne desfallecen, mi cuerpo desfallece, pero mi corazón está confiado en Dios. Y ayer le dije a la hermana, cuando hablé con ella, aunque el cuerpo se deteriore físicamente, tu espíritu debe estar fortalecido en Dios. Porque el cuerpo, ayer lo vimos, los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Dios levantarán alas como las águilas. Quizá tú hoy, tu cuerpo está cansado, tú estás agobiado por una enfermedad, tu cuerpo se está deteriorando por una enfermedad, por una crisis, pero tu espíritu y tu corazón deben estar firmes como una roca, esperando en Dios. Oh, si el apóstol Pablo no se deterioró en la cárcel, claro que sí. Juan se deterioró en la isla. Su cuerpo, el cuerpo cada día que pasa, este cuerpo mortal se va deteriorando. Pero nuestro espíritu va creciendo y se va fortaleciendo en Dios. Y este cuerpo corruptible un día será incorruptible. Dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y esto es poderoso. El salmista entendía que entre más se acercaba a Dios, aunque estaba en problemas y en dificultades, sentía más fe, más apego, pero sentía que estaba protegido por Dios. Pero él dice: los que se alejan de ti perecerán. Y es el grave problema de la iglesia en este tiempo. Cuando hay problemas es cuando más se aleja de Dios. Cuando hay dificultades es cuando más se aleja de Dios. Y entonces muchos en algún momento lo vivimos, que nos enojamos y entonces decimos: hoy no voy a orar, me fue mal. Y empezamos como a apartarnos de Dios. Pero ¿sabe qué? Entendemos que entre más nos apartamos, peor nos va. Porque sin Dios nada podemos hacer. Entonces nos toca recapacitar y volver a Dios. Y hay muchos hoy que tienen que entender que separados de Dios nada pueden hacer. Que Él es nuestra porción, que Él es nuestra herencia, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro. Dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Y yo creo en mi corazón, hermano, que tú contarás la gloria del Señor en tu vida. Tú contarás a otros lo que Dios ha hecho en tu familia. Tú contarás a otros lo que Dios ha hecho en tu salud. Tú contarás a otros la gloria del Señor. La gloria del Señor se derramará en tu casa, en tus hijos, y lo contarás a otros, porque te has acercado a Dios en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la aflicción. Tú contarás la gloria del Señor. Tú contarás las maravillas de Dios. Contaremos la gloria del Señor. Serás testimonio para otros. Bendecirás a otros contándoles cómo Dios cambió tu casa. Bendecirás a otros hablándoles cómo Dios cambió a tu hijo que estaba en la droga, cómo Dios cambió tu matrimonio que estaba al borde de una firma para el divorcio, cómo Dios restauró a tus padres, cómo Dios restauró tu economía, cómo Dios te levantó de la enfermedad. Le contarás a otros lo que Dios ha hecho. Tú contarás la gloria de Dios. Tú contarás a tus hijos y a tus nietos las maravillas de Dios.
Tan solo persiste, resiste, ama a Dios, busca a Dios y síguele hasta el final. Síguele. Yo estoy convencido, hermano, que contarás la gloria del Señor. Vamos a orar.